Nos adentramos en el intrigante relato de Caín, uno de los primeros hijos de Adán y Eva según la narrativa bíblica. Al explorar los matices de este relato ancestral, nos encontramos con preguntas desconcertantes sobre la existencia de la esposa de Caín, y aún más intrigante, cómo pudo ser padre considerando a Adán y Eva como los únicos progenitores de la humanidad. Te invitamos a unirte a nosotros en este apasionante viaje de descubrimiento. Suscríbete al canal, deja tu me gusta en el video y desentraña los enigmas ocultos entre las páginas de la Biblia. Desde el inicio mismo del relato bíblico, Caín emerge como una figura central, siendo presentado como el primogénito de Adán y Eva, marcando así las primeras etapas de la humanidad. Su relación con Abel, su hermano menor, se vuelve crucial en el episodio del sacrificio a Dios. Ambos hermanos presentan sus ofrendas a Dios, pero solo las de Abel son aceptadas, dejando las de Caín rechazadas. La razón de este rechazo permanece enigmática, dando lugar a diversas interpretaciones a lo largo de los siglos. Este evento desencadena la creciente amargura en Caín, culminando en la primera tragedia humana registrada en la Biblia, el fratricidio. Movido por los celos y la ira, Caín comete el terrible acto de quitarle la vida a Abel. Este suceso, más allá de ser la primera manifestación de la fragilidad humana y la gravedad del pecado, resuena a través de las páginas de la historia, dejando una marca indeleble en la narrativa bíblica como una advertencia sobre las consecuencias de las decisiones humanas. Dios responde a Caín con un castigo severo. La ira divina se manifiesta maldiciéndolo y marcándolo, convirtiéndolo en un símbolo visible de su transgresión. Aunque esta marca no se describe detalladamente en la Biblia, simboliza la separación y el peso del pecado que Caín debe cargar. El castigo divino no se limita a lo físico, sino que abarca consecuencias psicológicas y emocionales. Caín es condenado a vagar en soledad, alejado de la presencia divina. Este exilio lo deja a merced de su propia conciencia, llevando consigo el peso de su elección nefasta. La soledad de Caín, ahora distante tanto de Dios como de la compañía humana, refleja la profundidad de la separación causada por el pecado. El caminante solitario se convierte en un símbolo de alienación espiritual y emocional, una consecuencia directa de sus acciones. La historia de Caín en la Biblia continúa con su preocupación por las posibles represalias que otros podrían tomar contra él. Dios, en respuesta a este temor, coloca una marca en Caín para protegerlo de cualquier acto de violencia. Este gesto no solo garantiza la seguridad de Caín, sino que también simboliza la compasión divina en medio de las consecuencias de sus acciones. Surgen preguntas intrigantes. ¿Quiénes eran esos otros a los que Caín temía? ¿No eran Caín y Abel los únicos hijos de Adán y Eva? Sin embargo, antes de buscar respuestas, sigamos adelante. En el capítulo 4, versículos 16 y 17, se menciona que Caín, a pesar de ser un errante, encuentra una compañera y se casa con ella. De esta unión nace Enoc, su hijo, marcando así el inicio de una nueva generación descendiente de Caín. Caín no solo sobrevive al castigo divino, sino que también prospera. Decide edificar una ciudad en honor a su hijo Enoc, lo que muestra su determinación para crear un legado y una comunidad a pesar de los desafíos de su condición errante. Sin embargo, surgen más preguntas. El relato bíblico omite detalles sobre la identidad y el origen de la esposa de Caín. En el versículo 17 se menciona simplemente que Caín conoce a su esposa. Este misterio suscita interrogantes sobre quién era ella y si existían otros humanos en esa época antigua. Han surgido diversas interpretaciones para abordar estas incógnitas y explicar el crecimiento de la población humana. Una teoría sugiere que Dios pudo haber creado a otros humanos aparte de la familia de Adán y Eva, lo que explicaría cómo Caín pudo encontrar una esposa y formar una comunidad. Esta perspectiva busca reconciliar el relato bíblico con la evidencia arqueológica y antropológica que señala la existencia de comunidades humanas más amplias en tiempos antiguos. Es crucial notar que esta interpretación carece de un respaldo directo en el texto bíblico. La teoría más comúnmente aceptada sugiere que Caín podría haberse casado con una hermana, basándose en las prácticas culturales y el contexto de esa era. Según lo descrito en la Biblia, el libro de Génesis no afirma explícitamente que Adán y Eva solo tuvieran a Caín y Abel como hijos.
La falta de detalles deja espacio para la posibilidad de que hubiera descendencia adicional de Adán y Eva que no se mencionara específicamente en el texto sagrado. El punto central que respalda esta teoría se basa en la comprensión de que las familias en esa época eran considerablemente más numerosas y las personas vivían durante períodos notablemente más largos. Por ejemplo, Caín, tal como se relata en la Biblia, vivió durante cientos de años. Esta longevidad extendida hace que sea más plausible que Adán y Eva tuvieran una descendencia más grande, incluyendo hijos e hijas que no se destacaron explícitamente en la Biblia. Esta interpretación se ve reforzada al examinar más a fondo el relato bíblico. Después del incidente entre Caín y Abel, la historia se desarrolla aún más en Génesis, capítulo 5, versículo 4, donde se menciona que Adán tuvo otros hijos e hijas después del nacimiento de Set. El texto menciona explícitamente que Adán vivió 800 años después del nacimiento de Set y tuvo otros hijos e hijas. Esta referencia destaca la existencia de una descendencia más amplia además de Abel y Set. En el contexto cultural y temporal de la época, el matrimonio entre hermanos no solo era aceptable, sino que también se consideraba necesario para la propagación de la raza humana en las primeras etapas de la historia. No había prohibiciones claras contra esta práctica, y las circunstancias culturales y las necesidades de supervivencia podrían haber influido en su aceptación. La ausencia de restricciones evidentes se ilustra mediante varios ejemplos en la narrativa bíblica, donde los personajes se casaron con miembros de sus propias familias. Un caso destacado es el de Abraham y Sara, quienes eran medio hermanos. Isaac, hijo de Abraham, siguiendo las costumbres de la época, se casó con Rebeca, su prima. Esta unión no solo fue culturalmente aceptada, sino que también recibió la bendición divina. El libro de Génesis 24 presenta el relato bíblico donde Abraham, preocupado por encontrar una esposa adecuada para su hijo Isaac, envía a su siervo a Padan Aram en busca de una pareja entre sus parientes. El siervo encuentra a Rebeca, una pariente de Isaac, en el pozo, y ella es seleccionada para ser la esposa de Isaac. Esta historia no solo muestra la práctica cultural del matrimonio entre parientes en ese período, sino que también resalta la importancia dada a la continuidad del linaje familiar. Además, sugiere una creencia en la guía divina en estos asuntos matrimoniales, como se refleja en cómo la elección de Rebeca se percibe como providencial. Otro ejemplo de matrimonio entre miembros de la familia se encuentra después del diluvio. Después de que el gran diluvio devastara la tierra, Noé y su familia, compuesta por sus hijos Sem, Cam y Jafet, recibieron el mandato de repoblarla. Dada la escasez de población, los hijos de Noé no tenían otra opción más que casarse entre ellos o incluso con sus propias hermanas para cumplir con el mandato divino de multiplicarse y repoblar la tierra. La Biblia, en el capítulo 9 de Génesis, destaca la responsabilidad de Noé y su familia de repoblar la tierra y restaurar la humanidad, justificando tales uniones desde la perspectiva de esa época. Estos ejemplos subrayan cómo, en diferentes momentos de la historia bíblica, el matrimonio entre parientes se consideraba aceptable e incluso necesario para garantizar la continuidad del linaje humano. Resulta interesante observar que las prohibiciones contra el matrimonio entre parientes, como las establecidas en la ley mosaica, surgieron considerablemente más tarde, aproximadamente 2500 años después de la creación de Adán y Eva, lo que marca un cambio significativo en las prácticas matrimoniales a lo largo del tiempo. Las leyes que prohibían el incesto fueron instituidas como parte del pacto con Moisés, reflejando la necesidad creciente de regulaciones a medida que la población humana se expandía. Estas normativas divinas, dadas a Moisés, tenían como objetivo proteger a la humanidad y prevenir posibles repercusiones negativas derivadas de matrimonios entre parientes, considerando el crecimiento y la diversificación de las poblaciones. La introducción de estas leyes buscaba preservar la salud genética y evitar los riesgos asociados con la endogamia. La regulación divina contra el matrimonio entre parientes, como se describe en las leyes mosaicas, se detalla en el libro de Levítico. Estas prohibiciones, delineadas minuciosamente en el capítulo 18, abarcan una amplia gama de relaciones familiares, incluyendo instrucciones específicas contra relaciones sexuales con diversos parientes cercanos. Levítico, parte integral de las Escrituras,
representa una extensión práctica del pacto establecido con Moisés, demostrando la atención divina a los detalles en la regulación de las relaciones familiares. Es crucial tener en cuenta que las interpretaciones de estas leyes pueden variar significativamente y a menudo son objeto de debate entre diversas tradiciones religiosas y grupos teológicos. Sin embargo, es aún más importante destacar que, independientemente de las diferencias interpretativas, existe la perspectiva de que no debemos cuestionar ni dudar de la voluntad divina. El respeto por la tradición y la sumisión a la voluntad de Dios prevalecerán como principios fundamentales, sustentando la convicción de que la verdadera comprensión reside en la aceptación confiada de la palabra de Dios. Espero que haya disfrutado del video. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Haz clic ahora en uno de los 2 vídeos que aparecen en tu pantalla para seguir viendo.